Buenos días a todos los que están viendo este video. El día de hoy les vamos a hablar sobre los comentarios reales de los incas y del primero sueño de Sor Juana, junto con mis compañeras Karina Reagada, Karen Rodríguez y quien les habla, Pamela Ulloa. Los comentarios reales de los incas fue escrito por el inca Garcilaso de la Vega, quien fue hijo del capitán español Garcilaso de la Vega e hijo de Isabel Chimpú Ocló, una princesa del imperio incaico. La niñez del Inca Garcilaso de la Vega tuvo la presencia de las dos culturas, tanto de la cultura del Perú como de la cultura española. Esto nos indica Oviedo cuando nos dice, por un lado, educación formal con gramática, latín y juegos ecuestres como buen hijo de español. Por otro, aprendizaje del quechua como lengua materna y acopio de la tradición viva entre los parientes de esa rama a través de relatos. Esto nos quiere decir el porqué de que se haya escrito este primer proyecto mestizo. La razón es que el Inca quiere conciliar las diferencias de ambas culturas, de la cultura del Perú y de la cultura española. Y para ello va a homenajear a los incas y va a brindarles a los europeos un relato para informarles de la cultura del Perú. Cabe destacar que el Inca Garcilaso de la Vega se va a preocupar de que no se visibilice en su relato ninguna preferencia, ni por la cultura del Perú, ni por los españoles, para que así su relato sea totalmente creíble. Este proyecto mestizo tiene tres grandes nudos problemáticos que debe enfrentar el Inca Garcilaso de la Vega para lograr escribir este relato. El primero ocurre cuando se quiere pasar de la tradición oral de la cultura del Perú a la escritura española, que es mucho más estructurada. En este traspaso de la oralidad a la escritura, el Inca Garcilaso de la Vega va a adquirir un rol de traductor de la cultura del Perú, siempre dejando en claro su gran orgullo que siente de ser mestizo. Y esto nos refleja Oviedo cuando nos dice, la idea clave aquí es la de ser un intérprete y serlo en varios niveles, lingüístico, histórico, intelectual, espiritual. Este fragmento deja en claro que, además de la tarea de traductor que tenía el Inca, también tenía la tarea de que su relato sea totalmente verídico. Y para ello va a recurrir a recordar su niñez en el Perú y también va a recordar relatos e historias que le contaban sus familiares. Todo esto para que su comentario sea totalmente creíble. Y este rol de traductor que tiene el Inca se ve reflejado cuando él mismo nos dice, y será mejor que se sepa por las propias palabras que los incas lo cuentan, que no por las de otros autores extraños. Esto quiere decir que el Inca Garcilaso de la Vega nos va a hablar por medio de otras voces, las va a traducir. Nos contará historias que le ocurrieron a otras personas y que le contaron. Y esto con la finalidad de quitarse un poco la responsabilidad de hablar algunos temas que son delicados, como por ejemplo de las costumbres de los indígenas, de las que hablaremos más adelante. Este nudo problemático de la oralidad y la escritura también deja un producto, que es el comentario como lo conocemos, que, que tiene un estilo conversacional, es directo, es fácil de comprender, es amable, pues es el Inca el que nos habla directamente a nosotros los lectores. Como segundo nudo problemático tenemos la civilización, un punto también muy importante. En ese tiempo los europeos eran vistos como el modelo de civilización, en cambio los indígenas eran vistos como seres incivilizados y sin ley. En este nudo problemático que enfrenta el Inca Garcilaso de la Vega, lo resuelve estratégicamente porque divide en tres el periodo de los indígenas. Esto nos cuenta Oviedo cuando nos dice, el diseño triangular del Inca, barbarie, imperio incaico, imperio español. Sostiene todo el edificio conceptual de su historia. Este fragmento nos indica que están separadas en tres las etapas de la cultura del Perú, en donde vivían los indígenas en ese tiempo. Nosotras hablaremos de las dos primeras edades. La primera, que es el periodo preincaico, donde todavía no gobernaban los incas, y la segunda, en donde era el periodo incaico, donde sí gobernaban. En la primera edad, todo estaba visto como bárbaro, sin Dios, sin ley, sin civilización. Aquí podemos encontrar todo tipo de barbaridades que realizaban los indígenas del Perú. Garcilaso nos cuenta algunas de ellas, como que practicaban el canibalismo, no vestían con ropas, andaban desnudos.
Vivían a la intemperie, no conocían de casa ni urbanidad, vivían en chozas o en cuevas, no tenían ningún tipo de comodidad. Y lo peor de todo es cuando el mismo Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega nos cuenta. La manera de este sacrificio de hombres y mujeres, muchachos y niños, era que vivos les abrían por los pechos y sacaban el corazón de los pulmones. Aquí nos habla de los sacrificios que les brindaban a sus dioses, sin respetar ni mujeres ni niños de ninguna edad, porque cabe destacar que los indígenas de ese tiempo practicaban el politeísmo, es decir, adoraban a gran cantidad de dioses. El segundo periodo, en cambio, aquí se rescata todo lo que es homologable a la antigua Roma, porque Roma era vista como una monarquía superior. Aquí se encuentra el gobierno de los incas, ya gobernaban en el Perú, y también aparece una figura de Dios, Padre el Sol. Y esta figura de Padre el Sol se asimilaba mucho al Dios cristiano, por lo que este fue el gran paso que marcó la civilización, porque se acercaron a la religión, y como sabemos, civilización y religión van de la mano en esa época. El tercer y último conflicto presente en los comentarios reales era el de la religión, ya que se contraponía el monoteísmo cristiano con el politeísmo de los indígenas. Sin embargo, hay un punto del relato en el que se presenta una atenuación de la religión. Se acercan un poco, ya que se cristianiza elementos como el Padre Sol, que tiene mucha similitud con, con lo que los cristianos tenían como su Dios. También se le denominaba creencia politeísta a los incas porque consideraban dioses a todo lo que estuviera frente a sus ojos y fuese pertinente a sus necesidades. Creían que al tener un dios igual a otro no les iba a servir de mucha ayuda. Por esta razón es incontable la cantidad de divinidades que adoraban. Se menciona que a diferencia de los romanos, ellos, los incas, no creían en dioses que no podían ver. Por ejemplo, no creían en el dios de la esperanza, el dios de la paz, el dios del amor, etcétera, porque eran cosas que no podían ver, sino que, como se menciona antes, toda su adoración era hacia una divinidad visible, algo que ellos tuvieran frente a sus ojos. Y como se menciona en la página 26, dice, adoraban el perro por su lealtad y nobleza y al gato cerval por su ligereza. No había animal tan vil y sucio que no lo tuviesen por Dios. Bien, ahora damos paso a Primero Sueño, escrito por Sor Juana, quien nace en el año 1648 en México, quien se destacó por sus trabajos en torno a géneros como la lírica, la epístola y la dramaturgia, lo que dio lugar como referente literario único en las letras hispánicas. Se posicionó también como la primera mujer en destacar en el siglo de oro español. Gracias a su talento, pudo relacionarse con la realeza y desarrollarse como escritora al servicio de los demás. Se consagra a Dios como monja, primero como carmelita descalza y luego bajo la orden de San Jerónimo, donde hasta un momento determinado pudo dedicarse a escribir, a las ciencias y a entregarse a la búsqueda del conocimiento. De este modo, se posicionó en el imaginario colectivo del modelo de una monja rebelde. Y así lo afirma Oviedo, como dice ahí, se convirtió en un ejemplo de rebeldía maligna que socavaba todo el edificio de la autoridad eclesiástica y política, esos celosos guardianes de la moral pública y la actividad intelectual de la colonia. Su destreza también generó envidias y controversias por su condición de mujer inteligente. No era bien vista por la iglesia a la católica a la que ella pertenecía, ya que en ese entonces el orden patriarcal imperaba en la época. Del mismo modo, Paz señala que de ahí que sea realmente extraordinario que el escritor más importante de la Nueva España haya sido una mujer, Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora bien, empezando con el poema Primero Sueño, su obra más destacable, puesto que lo hizo por deleite propio y no para alguien más. Este está construido como una narración continua y sucede desde que llegue el anochecer hasta el amanecer, donde el tema central es la búsqueda del conocimiento, el cual se puede dividir, según Oviedo, en tres partes. Primero, el dormir del mundo y el dormir del cuerpo, el sueño, la visión, las categorías y el faetón y el despertar. Por lo tanto, ahora analizaremos un poco más a fondo este poema bajo tres unidades de análisis. El primero es el poema adelantado a su época, que siguiendo con la tradición que procede desde la Edad Media, Sor Juana abarca en este poema el viaje espiritual del alma hacia la revelación. No obstante, ella toma una senda distinta, diferente, en la cual manifiesta una concepción del viaje. Cabe recordar que en este momento que escribe Primero Sueño, Europa se encontraba en un proceso de cambio intelectual donde el racionalismo era la forma de concebir al mundo.
Pero Sor Juana niega el camino de la razón, y aquí se evidencia que su poema está adelantado porque aproximadamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX más o menos, aparecieron escritores que se atrevieron a negar el camino de la razón en sus escritos. Y esta negación que mencioné se puede apreciar en los versos desde el 470 y 483 presentes aquí en el PowerPoint. Intenta de manera gradual alcanzar el conocimiento sin conseguirlo, no tiene éxito, ya que no se puede saber todo si se ignoran las cosas más pequeñas, por lo que se desilusiona y pierde la esperanza. El entendimiento se siente derrotado por la muchedumbre de los objetos que se le presentan en el cosmos, por lo que se siente perdido y se da cuenta que no se puede conocer todo a la vez. Entonces ve que la mejor forma de alcanzar este conocimiento es de manera parcializada, y así el entendimiento se recompone. Esto se deja ver en los versos 705 al 711, que dice: unas veces, pero otras disentía, excesivo juzgando atrevimiento el discurrirlo todo, quien aún la más pequeña, aún la más fácil parte no entendía, de los más manuales, efectos naturales. Sor Juana plasma la incapacidad de la razón, ya que el alma fracasa al intentar conocer todo lo creado. Es así que se puede decir que el Primero Sueño es la historia del fracaso. Y los versos 567 al 570 hablan de ello y hacen alusión a un naufragio. También el entendimiento cambia nuevamente su percepción, pues el camino de la intuición no fue favorable, no fue viable por la cantidad inmensa de información que recibió. Esto se puede ver en la búsqueda del fracaso en los versos 539 al 544, que dicen que así de mal el bien tal vez te saca, no de otra suerte el alma que asombrada de la vista quedó de objeto tanto. La atención recogió que derramada en diversidad tanta, aún no sabía recobrarse a sí misma del espanto. También se evidencia que el camino de la intuición no fue favorable cuando alude a las pirámides, al águila o a Ícaro. Entonces, otro de los aspectos por los que se considera que el poema es adelantado es el hecho de que rompe la tradición literaria de aquellos siglos, donde habían historias del viaje del alma, las cuales eran acompañantes con una figura simbólica. Pero aquí no hay intermediario entre el viaje del alma y lo desconocido. Además, el alma, a diferencia de otras obras de la época, no finaliza con una revelación, puesto que no logra dar con su objetivo, que era encontrar el conocimiento total, el conocimiento absoluto. Oviedo también dice que el autor usa la ocasión como un pretexto para exhibir sus conocimientos de mitología y en general su información y culturas literarias. Esto quiere decir que Sor Juana con este poema hace un llamado a las personas a buscar el conocimiento a pesar que el camino sea complicado, o sea, muy difícil. El segundo punto, la ruptura con el viaje espiritual. En primer lugar, se entiende como viaje espiritual al viaje que realiza un personaje en donde traspasa el límite del mundo material y se va a otra dimensión, al más allá. Puede ser el infierno, el cielo, y en este caso de Primero Sueño, se traspasa este límite material y nos sumergimos por varios versos en el mundo del sueño. Tal como dice Oviedo, el de la monja es un viaje por los intersticios que se abren entre este mundo y el más allá. Aquí se respalda lo antes dicho, de que el viaje sí traspasa los límites materiales. Entonces, ¿por qué hablamos de una ruptura que se produce con el viaje espiritual? Hablamos de una ruptura porque el viaje espiritual tiene ciertas características y hablaremos de tres para reflexionar sobre el porqué de esta ruptura. La primera característica del viaje espiritual es que los viajeros espirituales siempre están ayudados por mediadores, y en el caso de Primero Sueño, el alma se introduce sola en el mundo del sueño, sin ayuda de nadie. Esto se puede notar en diversos versos, como por ejemplo los del 173 al 176. Si privados no, al menos suspendidos y cediendo al retrato del contrario de la vida, que lentamente armado, cobarde embiste y vese perezoso con armas soñolientas. Aquí habla de que el alma está cediendo al sueño, porque cuando se habla del retrato del contrario de la vida, está aludiendo al sueño. Se dice también que el sueño vence con sus armas y el alma está cada vez más y más cerca de pasar a la dimensión del sueño sin ayuda de nadie, sin mediadores. La segunda característica del viaje espiritual es que siempre termina con una iluminación, o sea, con obtener el conocimiento sobre algo o el sentido de algo que no conocíamos. En el caso del Primero Sueño, el alma no termina con una iluminación, pues fracasó en todos los intentos de obtener conocimiento absoluto que era tan anhelado. Entonces, esto se ve claramente en los versos 448 al 453. Dice, aunque a la vista quiso manifiesto dar señas de posible, a la comprensión no,
que entorpecida con la sobra de objetos y excedidos de la grandeza y ellos su potencia, retrocedió cobarde. Aquí se explica que el alma, al ver en el sueño tantos objetos que se le presentaron simultáneamente, no pudo comprender todo y retrocedió cobardemente, pues era imposible para ella comprender todo lo que estaba frente, y de esta forma no pudo obtener el conocimiento absoluto que tanto deseaba. La tercera característica de los viajes espirituales es que son en su mayoría relatos. En cambio, en el texto que estamos analizando es claramente un poema lírico que manifiesta el sentir de Sor Juana. Con estas tres características del viaje espiritual queda claro cómo el primer sueño rompe con esos márgenes y queda fuera de ser un viaje espiritual como tal. El último punto, reflejo de una pasión personal. Se dice que el poema es una expresión de pasión personal, puesto que hay una relación entre el poema y su vida. Bien se sabe que la escritora desde muy pequeña mostró un gran interés por aprender de todo, y como resultado, estos temas los plasmó en Primero Sueño, como es el conocimiento de la astrología, las ciencias humanas, la retórica, las grandes civilizaciones, entre otras, las que se pueden apreciar en el poema, como en los versos que están en el recuadro de la izquierda. También está presente la fascinación de la escritora por la cultura greco-romana, donde constantemente alude a dioses o a héroes. Por ejemplo, en el poema usa mitos en acción que anuncian el avanzar de la noche, como los versos 27-30. La avergonzada Nictimene acecha de las sagradas puertas los resquicios, o de las claraboyas eminentes, los huecos más propicios. Estos hablan de una criatura que sale sola al anochecer, al igual que los versos 46 al 52, donde habla sobre unas jóvenes que las convirtieron en murciélagos. Estos gustos también se ven reflejados en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, pues cuenta que su estancia en el convento la ha servido para instruirse aún más en diferentes ciencias. Por otra parte, su pasión se ve manifiesta en las ansias de libertad que ella presenta desde muy corta edad, pues lucha por aprender, y así también lo dice en esta carta. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento. Otra muestra de liberación de Sor Juana es haber escrito este poema, y lo dice: de más que yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos, de tal manera que no me acuerdo haber escrito por mi gusto, sino un papelillo que llaman esto. Dentro de la pasión aparece la figura mítica de Faetón, pues hay una semejanza entre ellos, ya que la poetisa se ve reflejada en él en torno a una alegoría de la porfía y del fracaso, pues el hijo de Apolo tuvo la osadía de tomar el carro del sol, demostrando su porfía a pesar de que podía fallar y esto llevarlo a la muerte. Así, ella lo expresa en el verso 786 al 795. Del claro joven la atención volvía, auriga altivo del ardiente carro, y él, infeliz pizarro, alto impulso, el espíritu encendía, abiertas sendas al atrevimiento, que una vez trilladas, no hay castigo que intento baste a remover segunda ambición. La similitud entre los dos estaría en la obstinación de buscar lo prohibido, aunque ambos fracasan. Sin embargo, estas proezas quedaron en la historia. Él en la mitología griega y ella como la mujer religiosa que se atrevió a desafiar el orden establecido, consagrándose así como la mejor escritora novohispana del periodo barroco. Así finalizamos nuestra presentación de estos dos grandes escritores. Muchas gracias por su atención.